parecía ser muy difícil, ¿no? Conectar con un niño de menos de 3 años, pero se logró. Y entonces ahí fue donde nace Miss Marvia, no solo para interactuar con los niños, pero también como una herramienta para los padres. Todo este tipo de terapias normalmente se aprueban a los niños muy poco tiempo, o sea, a lo mejor 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, media hora, es muy poco. Mientras que los padres, cuando ellos tienen estas herramientas, pueden ejecutarlas 24 horas al día, todo el tiempo que estén con ellos. Eso es bien inspirador, porque si tú ves a un niño que probablemente tenía un pronóstico de no emitir sonido o de no hacer tal movimiento, que con la práctica lo logres, puedes lograr lo que sea, lo que sea. Hoy tenemos el honor de conversar con una mujer que encarna la resiliencia, el compromiso y la pasión por el servicio. Ella es Marvia Pérez Tosca, una profesional con una trayectoria excepcional. Se formó en comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el mundo institucional por casi una década y luego, al mudarse a Estados Unidos, decidió comenzar desde cero en un nuevo campo, la educación especial. Marvia no solo se reinventó, sino que ha impactado profundamente a la comunidad de familias con necesidades especiales. Si le preguntas cuál es su mayor logro, probablemente te diría que es ser mamá. Hoy conversamos sobre su historia, sus desafíos y lo que significa alcanzar nuevas alturas, incluso cuando el camino no es el lineal. Este episodio de Alturas Desconocidas es presentado por Mortgage with Julie. Hacemos posible el financiamiento de tu hogar. Tu Casa Nueva Miami. Expertos en inversiones inmobiliarias. Mobile Expert. Tecnología en buenas manos. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Alturas Desconocidas. ¿Cómo estás, Julie? Súper bien, Anita. Feliz de estar acá nuevamente. Buenísimo. ¿Y a quién tenemos hoy? Cuéntame. Tenemos a Marvia Pérez Tosca. Pero primero, antes de empezar la introducción de esta maravillosa mujer, empecemos con nuestro minuto de meditación. Sí, vamos a poner nuestra mano en el pecho, en el corazón. Y es para conectarnos con el momento presente y hacer que todo lo que se hable aquí y todo este sentimiento que vamos a recibir de nuestra invitada pues sea escuchado en los oídos que necesitan ese apoyo y escuchar y aprender de una historia maravillosa de una mujer como ella. ¿Cómo estás, Marvia? Bienvenida. Bienvenida. Estamos felices de nada con esa introducción. Gracias. ¿Cómo estás, Marvia? Cuéntanos. Cuéntanos de ti, Marvia. ¿Cómo naciste acá? ¿Naciste en los Estados Unidos? Acá por casualidad cuando mis papás estaban estudiando, pero muy pequeñita, antes del año ya estaba en Venezuela y yo me crié en Venezuela. Me siento súper venezolana, aunque agradezco muchísimo esta nacionalidad también americana que me ha dado muchísimas oportunidades. Y también me ha ayudado a reunificar mi familia, porque gracias a esa nacionalidad también pudimos unirnos aquí luego de salir de Venezuela. Y cuéntanos, también veo que viviste en Madrid. Yo viví en España, sí, bueno, entonces viví en Venezuela hasta los 18 años. Ahí yo comencé a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello, comunicación social. Sin embargo, siempre tenía este gusanillo más por el cine, el guión. Eso era lo que a mí me gustaba porque me gustaba escribir y hasta ahora. Pero en aquel momento no sentía que esa formación académica fuera tan orientada a ese mundo audiovisual. Entonces busqué opciones que parecían imposibles, porque en verdad para mí eso parecía imposible en aquel momento, pero como dicen, todo parece imposible hasta que se logra, ¿no? Entonces yo empecé a buscar, bueno, ¿qué hay que hacer para irse a buscar a este lugar que era el que yo quería, que era allí en Madrid? Bueno, hay que hacer este examen, otro. No sé cómo se fue dando la cosa, que en un momento ya yo estaba con mis papeles, mi beca además, porque claro, fuiste becada. Sí, con mi beca, con todo, y ahí llegué, algo que me parecía imposible, de verdad que todavía cuando yo lo pienso me parece
¿Cómo llegué aquí? ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 19 años. Wow. ¿Cuánto tiempo viviste en Madrid? 5 años, yo hice la carrera allí. Viví en realidad en Aranjuez, que es un pueblito que queda a las afueras de Madrid, pero trabajaba, tenía como una beca trabajo y trabajaba en propio Madrid, en el propio centro. Y fueron unos años maravillosos. Yo los recuerdo de verdad con un cariño. Cada vez que vuelvo a Madrid me encanta. Tengo grandes amigos de esa época y de verdad que no lo cambiaría por nada, aunque después nunca hice realmente cine. Hice un par de guiones cuando volví a Venezuela. Trabajé en el mundo institucional. Hice mucha comunicación audiovisual, pero muy corporativa, institucional. Ya los últimos años de mi paso por Venezuela viví en el interior del país, una ciudad que se llama Coro. De ahí era mi familia y tenía una tía muy querida para mí que ella estuvo enferma y yo quise vivir sus últimos años. No fueron al final, pero viví muchos años con ella, y ahí conocí a mi esposo. Entonces ya de ahí nos vinimos para acá, para Estados Unidos. Wow. Hiciste la parte audiovisual hasta que estuviste en Venezuela y ahí ya hiciste, cuando llegaste acá fue donde transicionaste. Sí. Y es gracioso porque, bueno, no sé si es coincidencia, diosidencia, como lo llaman. Cuando yo me mudé acá, yo trabajaba sin horas. No sé, las personas que conozcan a alguien que trabaje en comunicación, en periodismo, saben que no hay horario. Es bien sacrificado el tema del tiempo. Entonces, cuando me mudé aquí, con esa opción que da las mudanzas de reinventarse, dije, ¿y qué quisiera hacer? Y yo, bueno, voy a orientarme a lo que siempre me gustó, porque la educación también siempre me gustó. Poca gente sabe que cuando yo comencé a estudiar comunicación en Caracas, empecé también a estudiar educación a distancia. Luego fue insostenible, no pude hacer ambas cosas, pero siempre tenía ese gusanillo. Entonces, cuando llegué aquí, dije, bueno, voy a enfocar en este mundo para hacer también un horario más compatible con lo de la familia, porque ya yo venía pensando, bueno, cuando ya venga mi esposo, después de procesos migratorios que teníamos que hacer, queríamos agrandar la familia. Entonces comencé a trabajar en educación. Primero era educación preescolar y ahí fue ascendiendo hasta lograr mi máster en educación especial y llegar a ser asistente de dirección, que ha sido mi último cargo y el que he tenido ya en el último tiempo en una escuela de educación especial. Ay, qué belleza. Buenísimo, amiga. Y después de 10 años de experiencia como educadora y trabajando con niños pequeños, ¿cómo nace la idea de crear tu perfil como Miss Marvia, tu marca personal? En pandemia. Nació en pandemia. Eso, porque en ese momento yo estaba haciendo también terapias a familias y era muy difícil, no podíamos ir a las casas. Entonces fue como un momento en que comenzaron a hacer todo online, ¿no? Pero para nosotros era bastante difícil. ¿Dónde cambió la vida, no? Para muchas personas fue un punto de quiebre. Y ahí empezamos a ver, mira, no es imposible hacer terapias online también para ellos, y también se ramificaron muchas herramientas, porque hasta ese momento, o sea, a lo mejor hacer terapia con ellos en un Zoom solo direccional es muy difícil. Bastante. Pero se crearon nuevas plataformas, boom, hay muchas ahora plataformas interactivas en las que puedes trabajar con los niños, claro, pero yo trabajaba con niños de menos de 3 años, en ese momento estaba en Early Steps, que es un programa para niños de 0 a 3 años que están diagnosticados con algún retraso en el desarrollo. Muchos no tienen un diagnóstico definitivo, pero sí se sabe que no están logrando los milestones que deberían para esa edad. Entonces, parecía ser muy difícil, ¿no? Conectar con un niño de menos de 3 años a través de la computadora. Los papás tenían que estar muy involucrados, eso sí, porque si no había, pero se logró. Y entonces ahí fue donde nace Miss Marvia, no solo para interactuar con los niños, pero también como una herramienta para los padres, para como coachear los padres que pudieran también hacer este tipo de terapias. Es que yo creo que en ese momento ya es más para el padre que para el mismo niño, porque sí. Un niño de 3 años no tiene mucha capacidad, tiene la capacidad, pero su atención es muy corta. Entonces hay que darle herramientas a los padres para que puedan usarlos con los niños en casa. Claro, y la verdad es que todo este tipo de terapias normalmente se aprueban a los niños a través de seguros, que ya eso es otro tema, muy poco tiempo, o sea, a lo mejor 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, media hora, es muy poco. Mientras que los padres, cuando ellos tienen estas herramientas, pueden
ejecutarlos 24 horas al día, todo el tiempo que estén con ellos. Y es lo que se necesita porque esto es constancia, constancia, constancia. Lo que tú me estás diciendo me parece que es súper importante porque muchas personas ni siquiera lo ven, dejan al niño en un lugar, Exacto. pero no se involucran y al final del día, pues, como tú dices, la consistencia es lo que hace el maestro, ¿no? Es la clave para Entonces, todo, yo creo- para todo. Y yo, bueno, a lo mejor lo veo con unos ojos diferentes porque tú ves niños que probablemente no podían hablar, no podían moverse de alguna manera y solo el ejercicio constante lo permite hacer, cosas que a veces médicamente piensan que no se puedan lograr, la práctica lo hace. Entonces, eso es bien inspirador, porque si tú ves a un niño que probablemente tenía un pronóstico de no emitir sonido o de no hacer tal movimiento, que con la práctica lo logra. Tú sabes que tú, con todos tus sentidos, puedes lograr lo que sea, lo que sea. O sea, te desarrollan otros sentidos que te ayudan a desarrollar la capacidad. Y ahora que eres mamá, desde la perspectiva de la maternidad, ¿qué es lo más difícil que puede enfrentar un padre cuando tiene un hijo con un diagnóstico Yo creo específico? que ese primer momento es bien difícil. Cómo asumas el diagnóstico va a determinar aceptación. el resto del camino. Porque si Hay muchos padres que no aceptan. tardes en aceptarlo, porque lo que yo sí siempre le digo, cuanto antes es mejor. O sea, si tú piensas, te supones, tienes una leve sospecha de que algo puede estar mal, actúa inmediatamente. Porque el pronóstico va a ser siempre mucho mejor cuanto antes comiences a trabajar en eso. Y definitivamente es eso. Ante la llegada del diagnóstico, ese momento de enfrentarte a él, cómo lo asumas desde ese primer momento, va a marcar el resto del camino. No, y como teacher, como maestro, ¿qué es lo más difícil que te ha ocurrido, que hayas tenido que enfrentar en tu carrera con un niño? A lo mejor probablemente parte de eso, de muchos padres que no aceptan ciertos diagnósticos y entonces que tú no puedas trabajar con ellos. Exacto. Y siempre es triste porque por mucho que tú quieras hacer cosas, si el padre o el guardián de ese niño no está en disposición, no lo vas a poder hacer. Yo creo que uno de los retos más grandes en lo que me estás diciendo es el padre y sus emociones. Sí, Y el niño que ni conoce sus propias emociones todavía. Entonces está lidiando con un padre que se está enfrentando a algo nuevo, pero emocionalmente no lo quiere aceptar. Y pues hablando a calzón quitado, como dice el cuento, pues para muchos padres que tengan un niño con un retraso o que tengan, muchas veces lo ven como, pues en ese proceso de aceptación hay mucho dolor, pero también cómo me voy a ver ante la sociedad o cómo voy a hacer mucho prejuicio o mucha culpa. Sí, yo siempre pienso y bueno, como sociedad deberíamos pensarlo todo en el apoyo, ¿no? El sistema de apoyo, porque muchas veces estos padres, si tuvieran apoyo del vecino, del hermano, del amigo que le dijera no pasa nada, vamos a estar juntos, pero muchas veces estas familias se enfrentan a unos diagnósticos muy solitarios, y sobre todo eso, con mucha culpa, mucha vergüenza, y esa falta de herramientas impacta directamente en el desarrollo del niño, mientras que a lo mejor si tuviéramos una estructura más sólida, una red de apoyo, sí, es lo típico que a veces yo comento cuando ves a un niño a lo mejor en un supermercado hacer un meltdown, o las miradas, ¿no? En vez Las de miradas. el apoyo. Exacto. Y yo creo que también lo de las miradas tiene que ver con que la gente no tiene realmente información No hay de cómo conocimiento, no hay manejarlo. conocimiento, especialmente en los niños con autismo, que muchas veces pueden pasar ante la ignorancia por malcriados o tantos títulos que ponemos por la misma ignorancia, ¿no? Porque niños que se sobreestimulan y explotan. y que no saben controlarse. Qué pecado, porque me tocó en un avión, venía de Colombia, iba para Colombia, y iba a ver a la mamá con un adolescente, un niño como de 12, 13 años, y la mamá le había dado una pastica para dormir, pues como para que se relajara en el avión. La señora le dio la pastica. La azafata viene y le dice que lo tiene que levantar y ponerle el Cinturón. Y la señora pues le decía que por favor no, porque si no el niño iba a ser una pataleta. O sea,
Y pues todos ahí, nosotros todos tranquilos, yo ni trataba de mirar por lo mismo, porque uno trata de ser muy cauteloso. Y el niño, claro, ellos van cogiendo una fuerza, que es como una fuerza de fuerza muerta. O sea, es una fuerza donde se quedan tiesos, donde cuando golpean, y la señora y rigidez muscular, es que eso es algo físico, o sea, no es... Y yo lo veía, yo trataba de no ver, pero pues uno veía, y la señora insistía, la azafata insistía, yo decía, pero ¿por qué no le da una herramienta? Pon la mano, sea, cualquier cosa para que no incomode al niño, porque al final del día... Que no hay protocolos institucionales para tratar este tipo de personas. Y bueno, una cosa que hablamos niños, porque yo trabajo con niños, pero estos niños crecen. Claro. Este es un adolescente. Y es lo que pasa, exacto, que los niños crecen y luego son adultos con necesidades especiales. ¿Y dónde están? Están todos escondidos. O sea, es dificilísimo tenerlos porque no hay espacio para ellos. No, y además que cómo se incorporan a una vida normal, una vida adulta, trabajo, universidad, o sea, no estamos, la sociedad no está preparada. Sin embargo, yo creo que en Estados Unidos creo que hay más herramientas que lo que hay en nuestros países. Seguro. Porque yo veo... Sin embargo, falta mucho camino. Falta mucho, sin embargo, yo sí veo, por ejemplo, porque tú llegas acá y hay más, la gente, ¿sabes qué? También pienso que nosotros los latinos tenemos la cultura de ser chismositos. Entonces queremos como brujear. El americano anda más por su mundo. Sí, entonces yo creo que eso ayuda a que haya un impacto donde el niño... Pero sí hay muchos programas de transición aquí, hay muchas compañías que lo hacen. Sí, sin embargo, claro, nos falta camino. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cuál es el diagnóstico que más se ve en este momento? Autismo con diferentes impactos, porque hay niños que pueden tener otras condiciones, pero de base autismo. Sí. Marvia, y sabes que estuve leyendo un estudio donde se hablaba de que muchas veces cuando se dan diagnósticos tardíos de autismo, o sea, niños como le dan un diagnóstico como a los 7 años, ya bastante avanzado, es decir, no se vieron como que síntomas antes. Hubo un estudio que demostró que los niños pueden estar intoxicados por algunas sustancias que pueden estar en las frutas o en los alimentos o en los ultraprocesados, porque se han visto patrones de alimentación en estos niños que son como muy repetitivos, o sea, o les gustan las mismas. Mira, definitivamente hay un factor genético, eso es innegable, no se ha descubierto la causa ni cómo, pero hay un factor genético y hay un factor ambiental, y eso está súper comprobado, no solo por este estudio, se ha dicho, probablemente los factores ambientales puedan explotar este factor genético que muchas personas tengan, pero lo que yo sí te puedo decir es que he visto cambios drásticos al cambiar la alimentación. Wow. Drásticos. Qué bueno. De síntomas de comportamiento drásticos, sí. Y es la sustitución de los ultraprocesados. Es lo que tú dirías como que la comida súper ultraprocesada. Todos los alimentos inflamatorios en general. Porque como las harinas, maíz, trigo. Se sabe que es inflamación lo que tienen estos niños, están súper inflamados. Y está muy relacionado también con síndromes metabólicos y síndromes del intestino. Por eso que la alimentación cambia definitivamente muchos de los síntomas. Y perdona mi ignorancia, ¿se nace con autismo o se puede desarrollar el autismo? Es lo que te digo, están tratando siempre de comprobarlo, no hay como decirle un estudio definitivo que diga cómo sea, pero lo que la mayoría piensa o la conclusión general es que sí se nace o que hay un factor genético que es desarrollado luego por el ambiente. Puede nacer, pero el niño puede nacer con autismo. Pero su nivel, si se alimenta bien, si se trata de mantener en un lugar seguro donde se desarrolla, el niño puede mantener un nivel de autismo, pero muy leve, donde comparte. Sí, no hablamos de nivel de autismo porque no hay niveles, pero nivel de síntomas a lo mejor, sí, de desarrollo de su expresión. ¿Cómo una madre se puede dar cuenta que su hijo puede tener una condición? ¿Cuál serían esos síntomas como primarios? Mira, de 1 a los 2 años hay ciertos milestones que los niños tienen que cumplir, que obviamente cada niño los cumple a su ritmo, siempre decimos esto, pero hay
hay puntos básicos. Al año siempre el lenguaje, la expresión del lenguaje es bastante evidente. Cuando los niños tienen ya 1 año, tienen que decir al menos 4 palabras. Cuando tienen 2, tienen que juntar 2 palabras y decir oraciones. Pero eso no es todo. A veces, ay, mi hijo no habla, porque una cosa es el lenguaje y otra cosa es la comunicación. Si él entiende todo y se comunica, puede ser que tenga simplemente un retraso de lenguaje y que se pueda tratar con una patóloga de lenguaje. Pero siempre los retrasos en general en el desarrollo están anclados con el lenguaje. Sin embargo, también hay otros tipos de la motricidad fina, la motricidad gruesa. O sea, todos estos listados que pueden encontrar en cualquier lado de hitos que tienen que cumplir los niños a ciertos meses, cuando los estén haciendo tarde, siempre eso es un red flag, como una banderita roja para revisar qué está pasando. Y entonces siempre es bueno estar al tanto con el pediatra para saber si lo están haciendo todo bien. Entonces las rutinas básicas, alimentación, dormir, si come mal, si duerme mal, ahí ya puedes ir viendo que puede haber algo que no responda a su nombre, que no diga mamá, que no sea consistente. Hay ciertos puntos que son básicos que se pueden revisar siempre con el pediatra, pero yo siempre les digo que es el instinto. O sea, tú sabes cuando algo está mal contigo. Claro. Tú puedes saberlo. Y nunca dejen que su instinto sea subestimado. Es lo que yo les digo muchas veces a las mamás, porque aquí a veces en el pediatra, bueno, en general, la gente está apurada, o sea, tienen de, no, sí, creció, midió tal, está bien. Yeah. Si tú sientes que hay algo más, que no. busca ayuda. Hay muchos recursos como que te pueden ayudar a revisar si efectivamente, y es mejor pecar de exceso. Exacto, de mamá preguntona, ¿qué es esto y qué es esto? Hay 2 aspectos también que relacionan mucho con el autismo, con este tipo de condiciones, que es las vacunas, ¿ok? Y el uso de los dispositivos electrónicos. Uh-huh. ¿Qué incidencia tienen estos 2 aspectos con respecto El tema de las vacunas es bastante controversial. Es sumamente controversial. Entonces, yo no diría tanto de las vacunas en sí, pero sí puede ser de el aluminio o las cosas que contienen exceso de metales pesados. Exacto. Porque hay personas, y yo no las voy a desmentir, que han dicho, mira, mi hijo hasta los 6 meses, se desarrolló perfectamente y cuando recibió X o Y vacuna cambió totalmente, cambió su... Wow. Entonces eso no voy a desmentir a ninguna madre que haya dicho eso. Sin embargo, consistentemente los estudios han dicho que no hay razón para relacionar. O de pronto el niño si viene con una carga de ciertas vitaminas, lo que pensamos, y eso lo detona. Y eso lo detona, o sea, porque todos venimos, o sea, tenemos, no sé, una deficiencia de vitamina C. De pronto el niño viene con una deficiencia o con alta y le ponen una vacuna y ahí puede detonar eso está en discusión y, como te digo, es controversial. Yo particularmente he vacunado a mis hijas, han hecho su esquema de vacuna regular, y no le recomendaría a nadie que no lo haga. Pero sí no voy a desmentir tampoco a esas madres que han dicho eso. Yo creo que es que, como tú dices, caso por caso, también la alimentación, para mí los niños ahora en día comen, que pesar decirlo, pero comen de todo. Hasta tú mandas un niño al daycare, y hagamos de cuenta en este país, yo no tengo hijos, pero mandas un niño a un daycare, lo mandas desde los 6 meses, tú no sabes qué le están dando. Sí. Por más que tú le controles la loncherita, le mandes la frutica, le hagas todo lo que tú quieras, el niño está en el colegio, si está llorando, tú no sabes si la profesora le va a ir a dar un dulcecito. Yo tuve un episodio cuando Michelle estaba pequeña, porque yo nunca le había dado ni gomitas, ni M&M, nada. Y en el colegio le dieron. Y eso para mí fue una tragedia, porque yo dije, Dios mío, pero si yo nunca le he dado a mi hija eso. Pero es muy común ver que en los colegios, que si donas, pizza. Sí, lamentablemente. Y yo digo, Dios mío, vamos a hacer, y siempre lo he dicho, vamos a hacerlo entre las mamás de mi grupo, de mi salón. Siempre le digo, vamos a hacer algo saludable, fruta,
¿sabes? Algo distinto, porque no puede ser siempre azúcar, 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 que por más que sea, eso te hace daño hasta ti, o sea, te da. No, sí, deberíamos erradicarlo. Pues el azúcar es la droga legal más vendida. Tal cual. Sí, Todo. sí, demasiado. Y en el caso de los En el equipos, caso de los dispositivos, yo no creo que, bueno, los dispositivos hagan autistas, pero sí definitivamente han impactado en el desarrollo de los niños, en cuanto al lenguaje, en cuanto a su desarrollo socioemocional también, y pueden llegar síntomas que confundan con el autismo, porque se pueden poner agresivos o pueden desarrollar ciertas actitudes que podemos llegar a... No, la respuesta corta sería no, los dispositivos no hacen a los niños autistas, pero sí los hacen comportarse de cierta manera no natural que podríamos confundirlos con un autismo. es todo, son muchas cosas. Bueno, llegaste a Miami, te empezaste por la educación especial. Sí. ¿Pero qué te hizo apasionar tanto al tema? O sea, ¿hay alguna persona en la familia? ¿Te llegó un tema cercano? Es algo que siempre como estaba dentro de mí. Yo comencé a trabajar solo con niños, eran típicos en una escuela regular, en un preescolar. Y ahí comencé a ver cuando muchos niños fueron diagnosticados, como la falta de información que había. Las pocas herramientas que tenían los padres. Y eso me fue llamando la atención, como comencé con las terapias como ITDS, que es como especialista en niños pequeños y infant and toddlers, porque ahí es lo que decías, cuando los niños son detectados tan tarde, hay mucho trabajo que no se ha hecho. Entonces, ¿qué sería lo más importante? Detectarlo antes de los 3 años. Hay muchos programas de ayuda para eso, para hacerlo antes de los 3 años y tratar de que todos los niños lleguen, por decir, al grado académico de kindergarten, que es cuando comienza la escuela, ya diagnosticados para tener los servicios necesarios, porque luego puede empeorar la cosa cuando llegue un niño a la escuela, una escuela grande, que todo lo que implica comenzar la escuela, si además no tienes los servicios que te pudieran ayudar. Entonces así fue como empezaste tu camino en este departamento tan bonito, porque yo creo que tiene que ser de mucha pasión y de mucho amor, porque si no lo hay, de verdad. Bueno, y que tú naturalmente tienes un ángel y yo no sé cómo, ella siempre estaba, bueno, antes de tener a sus niñas, siempre andaba con muchos niños, sí, hacía summer camp, sí. Los sacaba del colegio, las llevaba. Que me conociera antes, diría, porque yo no era muy de estar con niños, o sea, siempre como me gustaba, pero no era mucho de estar con niños, hasta que, bueno, comencé a trabajar en esto, y bueno, ahora ya después... Pero le va súper bien. O sea, te lleva súper bien con los niños y los padres te aman. Como un gancho especial con ellos, aunque no lo quisiera, era espontáneo. Sí, yo me llevo súper bien, en verdad, con los niños y las familias, pero tengo una conexión especial con los niños sobre todo. ¿Y qué es eso? Es conexión porque muchos de estos son no verbales. Wow. Y podemos aprender a comunicarnos sin necesidad de hablar. ¿Has visto algún caso de esos que llegó con el diagnóstico súper fuerte? No, yo creo donde los padres desesperados, sin esperanza, y verlos desarrollar hasta un punto. Que es un sueño. Yo he visto, este año justamente tuve una niña como unos 9 años. Normalmente cuando conocemos a los niños ya más grandes, suele ser más difícil, ¿no? Porque no es lo mismo estar con un niñito desde pequeño. Llegó como a los 9 años, de verdad la mamá estaba desesperada, una madre soltera, como suele ser, porque además se queda muy solo. Muchas veces las parejas se rompen cuando tienen estos niños especiales, otros tipos de familiares se van de su lado. O sea, lamentablemente veo muchas madres solteras, pero no porque lo hayan sido así, sino porque ha pasado después. Porque el ambiente hace que llegue a ese punto.
Y la Sí. falta de información y de entrenamiento, porque seguramente hasta los padres, un padre quiere hacer una cosa, la mamá quiere hacer otra y no se ponen de acuerdo. Correcto, pero entonces este caso particular que te estaba diciendo, una niñita de 9 años llegó muy violenta, agresiva, ya nosotros decíamos, bueno, tendremos que, porque hay otras instituciones ya más especializadas para niños ya con enfermedades mentales, porque llega un punto no podemos controlarlo, una niña de 9 años de mi tamaño y físicamente cuesta, pero poco a poco se la vieran ahora otra niña. Qué genial. Sí, Wow. sí, tuvo toda intervención multidisciplinar, PT, OT, ABA, todo tipo de terapias. La maestra trabajó muchísimo con ella también. Y no solo la niña otra persona y la madre otra persona, porque la cara de angustia que tenía esa señora cada vez que llegaba y Sí, se iba. drenada de tanta energía que tiene que... Y verla ahora feliz, de verdad que es una recompensa que no tiene precio. Es cierto que los niños que tienen autismo, su mente está como escuchando 1000 voces No al mismo necesariamente tiempo. tiene que ser eso, pero sí muchos tienen sensibilidad sensorial. Puede ser extra o hipo, y entonces a veces esta luz le puede molestar muchísimo, como si le estuvieran clavando, y nuestras voces le puede maquillar. Y los olores también. Todo tipo De- de input sensorial. No, y también estos niños son súper genios, o sea, son personas son niños que son súper inteligentes de matemáticas, Suelen estar como obsesionados con algún tema, entonces claro, lo desarrollan a máximo, pero lo que sí está lo que yo siempre les digo que ser autista no está relacionado como con la inteligencia, ni por mucho ni por poco. Wow. O sea, que no por ser autista vas a ser más o menos inteligente, eres tan inteligente como podría hacerlo. cualquiera. Exacto. Entonces, hay niños que pueden ser súper inteligentes independientemente de autismo. El autismo es una parte de su personalidad, no lo es todo. Entonces, es importante eso porque a veces muchos generalizamos. Hay un dicho que a mí me encanta, que cuando tú conoces a un autista, conoces a un autista. O sea, cada persona es un mundo, no porque suelen como meterlos en todo, sí. Sí. También he escuchado mucho acerca de las terapias de caballos, la Música. la música, Sí, hemos aprobado. de todas estas herramientas, sí son tan importantes, sí sirven tanto como hay veces las ponen en la... Sí, sirven mucho, sobre todo, como te digo, cuando conocemos a un autista es uno, entonces a la que mejor le funciona a él. Siempre hay planes como de intervención completas. Y bueno, si necesitan intervención para su motricidad fina, que sería terapia ocupacional, es importante dárselas. Terapia física, terapia de lenguaje básica, porque como decimos, incluso muchos niños que pueden hablar no pueden expresarse tan bien, que es diferente. Pueden, emitir sonidos y palabras no quiere decir que puedas expresarte bien. Entonces siempre suelen estar acompañadas también de terapia de lenguaje. ABA, que es en una terapia en la que yo me he desarrollado mucho, terapia del comportamiento, me parece clave también para ellos y para todo. Yo lo uso para toda la vida, para los hijos, para el esposo, para todo. Y la terapia musical también ha ayudado mucho. Hay terapia equina, como tú dices, terapia sensorial, terapia de juego, pero sí tiene su importancia, claro que sí, dependiendo del caso, el plan general que se le haga, todas estas actividades definitivamente van a impactar en su desarrollo. Bueno, hablemos de los recursos, porque yo creo que una de las preguntas que muchas personas se pueden, y si estamos haciendo este espacio, sería bueno también hablar de qué tan costoso es tener un diagnóstico, un niño con diagnóstico. Es bien costoso. Normalmente lo cubren los seguros. Ok. ¿Hasta qué punto cubren los seguros o todo lo cubren los seguros? Nunca cubren lo suficiente y hay seguros mejores que otros, Okay. Hay seguros que cubren más que otros. Normalmente los seguros públicos, en este caso ya local hablando del Medicaid, los seguros públicos son los que cubren más. Por eso siempre que yo les recomiendo a los papás que ellos se eduquen, porque nunca va a ser suficiente la terapia que puedan encontrar en la calle. Y si es bueno, obviamente, estar de la mano de un profesional, pero nadie conoce más a tu hijo que tú.
tu hijo, a la persona que tú tengas, porque tenemos en muchas abuelitas, tías, porque lamentablemente muchos padres se rinden. Entonces, si tú tienes un niño que está en tu custodia o en tu guarda, nadie lo conoce más que tú, entonces tú eres la mejor terapista para ese niño. ¿Hay algunos planes suplementarios? ¿A qué me refiero? O sea, estos seguros donde tienes un niño especial, lo diagnostican, tu seguro cubre, no sé, un 60% de las terapias. ¿Hay algún plan que tú digas, bueno, yo te quiero como suplementar esto, pero pues los costos son grandes, es preferible comprar un seguro adicional, o no existe? Lamentablemente, y eso es un hoyo negro, porque te digo, conozco familias que han dejado de trabajar para tener estos seguros públicos, porque es bien difícil lograr hacer eso que has dicho. O sea, conozco familias que se han separado porque como solos pueden tener el seguro. Legalmente se divorcian y viven en la misma casa. Es terrible porque el sistema te obliga a eso. Conozco a varias mamás que han tenido que dejar su trabajo porque si ganaban, o sea, le habían aumentado y subían un poquito más del ingreso requerido, tenían el seguro. Se limita hasta tu desarrollo como ser humano en la familia por tener por estar viviendo en este tipo de situaciones. Sí, y hay legislación que han estado apoyando que pasa, y que para proteger a los niños, porque independientemente del padre que tú tengas, no es justo que, ¿verdad?, que porque tu papá gane más o menos, tú no tengas servicios. Y eso es lo que pasa. Los niños están desprotegidos en ese caso. Estamos hablando de niños. Ahora un niño se vuelve adulto. Sí. Peor pinta la cosa. Peor. Porque cuando ya cumplen 18 años, peor pinta la cosa. Menos recursos. Al final suelen tener como una ayuda complementaria de disability que no cubre mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de estos niños pierden servicios a los 18 años, y estas son personas que requerirían tener estos servicios siempre, o sea, seguir en terapia toda la vida, y ya entonces ves una regresión en ellos, lamentablemente, sí. Wow. ¿Qué organizaciones non-profit en este momento existen donde yo quisiera ayudar? ¿Cuál sería una buena donde uno pueda dar una donación, donde uno diga, quiero ser parte de esta organización porque de verdad apoyan la causa? Porque hay muchas organizaciones non-profit que verdaderamente son más nombres que ayuda. Que no sabemos. Yo te voy a decir, hay muchas que sí intentan ayudar y lo hacen, pero todo es que ellos reciben también el dinero del seguro. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Si tú ayudas a esta organización, ellos probablemente van a proveer servicios, pero igual si los niños no tienen el seguro que lo cubra, no van a lograr. O sea, no hay ninguna organización que un niño vaya y pueda tener terapias gratis. Si yo digo, bueno, me voy a unir a la causa, dime tú 2 niños que pueda uno darle una terapia a un niño, ¿es mejor hacerlo de esa forma o ayudar a causas de investigación? Porque pues hay muchos, por ejemplo, el departamento de, no sé, está el non-profit de autismo. Entonces tú haces ayuda, que es como la del cáncer, que van y tú ayudas y esa más investigación, pero ya ellos tienen grants, ya tienen 50,000 ayudas, y pues de verdad que yo nada por el siempre paciente. digo que lo que podemos ayudar es a nuestro vecino, ¿sabes? Empezar por tu comunidad. O sea, no tienes que ir tan lejos ni por tu comunidad, porque realmente si estas familias tuvieran una red de apoyo más sólida, se librarían de muchísimas situaciones, muchísimas. Muchos de estos padres no pueden ir ni al mercado solo, porque ¿quién cuida a un niño tan difícil? A pesar de que sí hay instituciones que hacen este tipo de cuidado, es difícil igual acceder. Entonces, si somos buenos vecinos, buenos familiares, ayudamos a alguien en nuestra comunidad, yo creo que hacemos mucho más. O sea, del poquito, si todos colaboramos en eso, podemos hacer grandes cambios. ¿Hay alguna forma, alguna terapia, algún apoyo? Lo dudo, ¿no? Pero pregunto, que se le pueda dar a los padres, porque sinceramente no es solo apoyar al niño, al padre, de manera psicológica, apoyo. A ver, yo no conozco ninguno, ninguno, debería haber definitivamente, pero
yo pienso que sí podemos intentar darles un break si conocen a alguien que tenga media hora, 10 minutos. Esa pudiera ser una forma de ayudar a una familia. De hecho, una forma de ayudarnos. Ayudando a la mamá, o sea, para tener un momento, porque sinceramente me imagino que debe ser muy fuerte. Este tipo de condición, ¿por qué las vemos más en estos últimos décadas? Bueno, lo que hemos estado hablando del factor ambiental y como todo ha cambiado a más procesado, yo creo que sí, y en general, o sea, menos naturaleza, menos luz, porque todo impacta, menos luz del sol, menos vitaminas D, o sea, los cambios de la sociedad han impactado decisivamente en el desarrollo de estas condiciones cognitivas, porque el aumento ha sido... Sí, se ve mucho en estos tiempos. ¿Tú crees que también ha sido parte, o sea, anteriormente había un niño que tenía, no sé, que lloraba, que hacía mucho, no había tanto conocimiento acerca de las causas? También. Yo ahora les digo, siempre juego el juego de, yo digo, no sé quiéncito que estudió conmigo, no estuvo diagnosticado, pero evidentemente tenía una condición. Este primito mío que... Sí. Porque yo me pongo a ver y pues cada vez pues uno dice, no, es que hay más enfermedades. Yo no creo, yo creo que hay más investigaciones, hay más recursos y hay más visibilidad. Sí, anteriormente pues tú te enterabas de una guerra después de que había pasado 2 años porque había sido en Europa y te esperabas que te llegara el periódico. Yo creo que son ambas cosas, pues tantos cambios en la sociedad que pueden estar impactando directamente y definitivamente mucho más conocimiento y mucho más diagnóstico. Wow, de verdad que este tema es muy extenso y hay miles de preguntas que no han sido respondidas, pero queremos pasar ya al ámbito de ti, de Marvia. ¿Cómo nace o siempre vivió en ti ese deseo de ser madre? ¿Fue un sueño que tú querías lograr como tu sueño de estudiar en España y lo lograste? ¿Cómo Marvia, maestra, con niños todo el tiempo alrededor, prácticamente te convertías en una parte fundamental de esos niños? Sí. ¿Cómo lidiabas con el tema de ser mamá y qué estaba pasando en Marvia, dentro de Marvia, para no poder lograr ser madre? La verdad, Marvia más joven, la que fue a España a estudiar, no tenía muy claro si quería ser mamá, debo decir la verdad. O a lo mejor porque no tenía la persona con la que quería ser mamá en ese momento. Cuando yo conocí a mi esposo, él tiene 3 hijos mayores, yo fui madrastra antes que mamá, empecé de atrás para adelante y cuando comenzamos a salir juntos y yo pensé, ahora sí quiero ser mamá, pero bueno, lo estuvimos retrasando por miles de cosas, por la vida, cuando ya estuviéramos asentados, cuando ya vinieran, cuando tal, y cuando tocó el momento de hacerlo, yo jamás me pensé que iba a tener problemas para lograrlo. Me estaba retrasando un poco en lograrlo, pero pensé que era lo propio. Bueno, estoy un poco mayor, ya después de los 30 siempre dicen que es más difícil, tal. Para mí fue una bofetada cuando realmente supe que no... Y sí, el día a día era duro, porque en ese momento yo igual trabajaba con niños que además cuando estás en este ambiente infantil de niños pequeños, vienen más. Entonces esta mamá estaba embarazada, la otra mamá estaba embarazada. Y tú también estás más pendiente porque también lo estás anhelando. Entonces obviamente saber más embarazos, empiezas a ver más niños y después tú estabas con niños. Era esa, niños, sí. niños, embarazos, niños, bebés, niños. Y sí me pegaba bastante, no sé si igual o más que si no hubiera estado rodeada de niños durante todo ese tiempo que yo estaba tratando y no lo lograba. Te dicen que no puedes tener bebés y empiezas a tratar de otra forma. Ya médicamente, hicimos varios tipos de tratamientos, finalmente logramos hacer IVF, fertilización in vitro, que fue como logré finalmente tener a las niñas, pero es también una idea errónea que, bueno, haz IVF y ya vas a quedar embarazada. No, es un camino larguísimo y que puede ser que no lo logres, porque mucha gente no lo logra al final del camino. Yo me siento súper bendecida de haber podido lograrlo, porque además en el camino también tuve muchos no y muchos fracasos y ya frustraciones. Muchísimas, porque además es como cada pasito que a lo mejor en un embarazo natural no te das cuenta, cada pasito nosotros
es una probabilidad menos de hacerlo. O sea, primero hay que, colectar los huevos. Bueno, no hay huevos. Después hay que hacer la fertilización. Bueno, no se fertilizó. Después hay que ver de la fertilización si son viables o no. Bueno, sí, parece que son viables. No, no son viables. Luego, genéticamente, ¿serán aptos para transferir o no? Sí, no. O sea, cada pequeño pasito es una posibilidad o una imposibilidad. O sea, hay ahí en cada paso del camino un 50% de no lograrlo. ¿Cuándo duró el proceso desde que decidiste hacerte la IVF? Desde que lo decidí hacer, 2 años, pero ya nosotros teníamos 3 años tratando, sí, intentando. Pero además me tocó pandemia, entonces tuvimos cancelación y no se sabía en ese momento tampoco entonces cómo se iba a poner. Sí, porque estos tratamientos son como tienes que estar en la clínica día sí, día no, y en la pandemia que no se podía ir a la oficina o había ciertas restricciones, entonces era mucho más difícil. Cancelaron procesos, después se reiniciaron y bueno, sí. Bien, es un proceso bien duro para el que lo vive, lo sabe, y para los que no lo saben, sí, como yo, porque yo era una que pensaba, bueno, entonces ya si vamos a hacer IVF, ya está el sí por descontado, y no es así, no es tan fácil. ¿En algún momento tu pareja ya al tener hijos te decía, no, estamos bien, o hay otras? No, nunca. ¿Siempre estuvo ahí? Nunca, siempre estuvo diciéndome que iba a hacer lo que fuera necesario para que tuviéramos las niñas. Sí. Y cuando llegó ese día que te dijeron, sí, Marvia, estás embarazada. No, me da una emoción tan grande. ¿Qué sentías? Aparte de la felicidad, por supuesto, pero también está como mucho miedo. Miedo, claro. Porque además también, aparte de lo que es, y esto es un punto y aparte en el tratamiento de fertilidad, yo también perdí un embarazo. Estar embarazada después de una pérdida de por sí da miedo. Ahora luego de todo este proceso para lograrlo es como 2 miedos juntos o 2 grandes grupos de miedos juntos, porque efectivamente sabes que en cualquier momento puede dejar de estar independientemente. Es un embarazo de alto riesgo. Independientemente. Entonces, claro, cada sí, ya después de que logramos tenerlo, yo lo viví con emoción, pero sí, con mucho miedo y con mucha prudencia también. O sea, como que no me lo creía, porque hubo muchos no. Ya luego de que tuvimos los 2 embriones sanos, comenzó a verse ya más luz, porque la transferencia fue exitosa, que también puede ser que no lo sea. Entonces, luego de la transferencia viene, el positivo, el primer positivo, y sí, pero bueno, y sí, y si no. Y así fue. O sea, yo tuve unos embarazos muy buenos, gracias a Dios, porque si hubieran sido malos, no sé cómo hubiera sobrevivido. Pero fueron físicamente buenos, pero yo sí estuve muy, muy asustada. Los viví con mucho miedo. Incluso yo puedo decir que el segundo tuve muchísimo más miedo que el primero, y no sé por qué, porque ya pensaba, ya se me dio un buen embarazo, debería pensar que este segundo, y no, estuve mucho más miedosa en el segundo, la verdad. Y ahora que tienes tus 2 niñas, eres mamá. Sí, finalmente. ¿Cuánto tienen? 2 y 4. Sí, son maravillosas y súper inteligentes con todos los estímulos que su madre le da. Tengo loco. Son mis conejillos de India, además ellas lo saben. ¿Qué es lo mejor de ser madre? Ser madre. Pero, ¿y qué es lo que ha sido más duro para ti después de ser madre? No el proceso para llegar a ser madre, sino después de estar ahí, de ser mamá. Yo creo que te podría decir compartirlas, luego de que tengo las 2, compartir mi tiempo para las 2. Eso es a lo mejor la parte que yo creo que me ha sido más difícil, porque cuando, no sé, tuve la primera era como una exclusividad. Bueno, es lógico, eso le pasa a todas las mamás, no supongo. Pero para mí creo que eso ha sido lo más difícil, tratar de sentir que comparto con las 2 mi tiempo por igual, que a las 2 le doy lo que el tiempo que necesiten, o no sé, todo lo que necesiten de mí. Sí, especialmente porque después yo con mi primera hija estuve en la casa, no trabajé fuera, y cuando tuve a la segunda sí tuve que trabajar fuera ya, porque no podía estar ya más tiempo en la casa, era inviable ya económica y financieramente.
pero busqué la forma, siempre se puede buscar la forma y al final logré un equilibrio, pero hubo tropiezo en el camino también. Cuando yo volví a trabajar tuve que dejar ese primer trabajo hasta que logré uno que me daba esta flexibilidad y que podía estar cerca de las dos niñas. Marvia, ¿y en algún momento tuviste susto de que alguna de las niñas retuviera el diagnóstico? Todo el tiempo, sí, cada vez que veo algo, hasta ahora que ya están grandes y que sé que no podría ser, sí, siempre tengo eso, porque no solo es el diagnóstico de autismo, hay miles de síndromes que poca gente conoce y gracias a Dios, porque si no se tienen que enfrentar a estos miedos, y entonces cada detalle que yo veía decía, ay, podrá hacer esto, podrá hacer lo otro. Estos conocimientos hay veces se vuelve, sí. Porque una persona que no conoce, o sea, ese comportamiento no es normal, pero tú no te vas a meter en la película de que cuál es el peor escenario, pero teniendo ya el conocimiento, es como que, ay, esto podría ser esto podría ser lo otro, ay, no lo va a llevar donde el médico, se te vuelve de pronto un reto mucho más. Yo he tratado de controlar eso, porque realmente sí estuve, sobre todo mi segunda bebé, yo lloraba mucho y al final, bueno, descubrimos un tema de cólicos y sí me preocupaba que pudiera tener algo. Yo siempre estuve ahí al pendiente de que pudiera tener algo, pero bueno, sí creo que a toda la gente le pasará en sus diferentes especialidades a lo mejor, pero yo sí tuve esa cosa de estarlas mirando a ver que descartando todo y ahí, como además tenía acceso a los profesionales, por ejemplo, mi hija, la pequeña, a los 15 meses no caminaba, ya la llevé al terapista físico enseguida y ves. Pero bueno, como siempre digo, es mejor pecar de exceso. De preguntona fastidiosa, mamá. Sí, yo les recomiendo eso, de verdad, a las mamás, porque siempre podemos hacer más cosas antes. Y la Marvia profesional. Uh-huh. ¿Cuáles son tus planes en el futuro? ¿Vas a seguir desarrollando tu marca personal? ¿Que te vas a dedicar 100% a ser mamá? Yo no quisiera nunca dejar de servir a la comunidad. Ahora mismo me estoy mudando físicamente, o sea que no voy a servir más a la comunidad donde estaba, pero allá donde vaya yo sí quiero seguir ayudando desde mi pequeña trinchera a quien pueda con mis conocimientos. Ahora que las niñas están más grandes, pienso a lo mejor hacer una microescuela, algo que las pudiera incluir a ellas. Yo pienso mucho y tengo mucho la bandera de la inclusión, entonces tenerlas a ellas con niños que tengan necesidades especiales siempre me ha encantado. Bueno, mi hija pequeña creció en la escuela donde yo trabajaba y creo que es una interacción bien linda para ella, o sea, para los niños típicos les ayuda mucho, porque eso es lo que quiero, ¿no? Que la siguiente generación pueda tener más herramientas para estar con personas diferentes. Que sepan siempre eso, que todos somos diferentes y que podemos coexistir, ¿no? Y ayudarnos. Y de la misma manera en que siempre, sí, que a ellas les ayudaba en ese tipo de desarrollo, a otros niños les ayuda también tener estos niños típicos en sus aulas o en sus comunidades como modelos de comportamiento y así todos crecer. No, y que se hacen más empáticos los niños al ver que hay niños que son distintos y que a lo mejor son diferentes. Sí, los niños son súper implementos, o sea, no discriminan. Enseguida cuando alguien ha estado relacionado con eso, con alguna persona que se los ven igual. Yo lo noto tanto. Mira, mi hija mayor tiene 4 años y ella, bueno, ha estado relacionada, pero no como la otra que nació y creció ahí. Y ella ve a un niño en silla de ruedas, le parece normal, los empuja, o sea, le parece lo normal. La otra todavía me pregunta, ¿por qué está en silla de ruedas? Porque bueno, mi amor, porque necesita la silla de ruedas para poder moverse, pero de verdad que cuanto más naturalidad le demos al tema, siempre va a ser mejor. Lo que es conocido, como es conocido para su cerebro, la niña lo ve normal, no lo ve normal, no lo juzga, no se siente diferente. Para nada, ella juega con todos los niños por igual. No, a Michelle le tocó estudiar con un niño que tenía, o varios niños que tenían ciertas condiciones, y es increíble lo que dice la mamá del niño. Dice que le fue tan bien haber estado en ese ambiente donde otros niños
¿sabes? Lo veían igual, no lo veían diferente. Entonces jugaban con él, le hablaban y a él no le gustaba que le hablaran, pero los niños le hablaban. Entonces el niño dio un cambio tan radical simplemente por no sentirse diferente, sentirse igual a todos. Sí, porque es que ahí tenemos dos luchas. Estos niños luchan con un tema emocional y con otro físico. Ha sido un placer tenerte el día hoy. Te queremos la próxima para que nos cuentes un poquitico más de esa unión entre lo que es ser mamá y a la misma vez poder unir todos esos conocimientos que tienes con esta comunidad tan bonita de niños especiales. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás full ahora y que esto fue un escape también, pero qué bello es haber escuchado tu historia y espero que esta historia inspire a otras mamás y que, bueno, sepan que estás en Instagram como @missmarvia y que tiene mucho que aprender de ti. Gracias por abrir tu corazón. Gracias a ustedes por invitarme, les deseo mucho éxito y bueno, lo mismo, espero que esta historia le ayude a alguien que necesite. Sabes que sí me encantaría es que nos dieras de pronto, como tú dices, una red de apoyo, nos compartieras información acerca de dónde pueden encontrar más información. Sí. Si eres mamá primeriza, si no eres mamá primeriza, pero te estás dando cuenta de un diagnóstico con uno de tus hijos. Creo que eso sería una buena forma para educar y a la misma vez hacer una red de apoyo para la comunidad. Les voy a pasar varios websites donde su comunidad pueden revisar información. Buenísimo. Y que nos dejen en los comentarios si tienen alguna pregunta, si quieren contactar a Marvia, por supuesto los vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, amiga.